Sí, llevo gastado 3.600 euros en Adobe Creative Cloud y lo confieso, estuve pirando estos programas durante muchos años. Hoy toca abrir el melón, pagar 60 euros al mes y quizás arruinarte o y asumir malware y funciones que fallan. Yo empecé como muchos de vosotros, descargándome Premiere y Photoshop craqueado en mi primer portátil. Aún no existía el Creative Cloud, eran las versiones de CS5 y CS6, pero con el tiempo empecé a tener clientes, proyectos y ahí fue cuando me di cuenta de que seguir con el software pirata ya no tenía sentido. No porque quisiera pagar, sino porque me daba muchos errores y necesitaba que todo funcionara. Hasta que el otro día con un compañero estuvimos haciendo números y 3.600 duele mucho. He pagado una cámara nueva y no la he visto. Así que veremos las ventajas y desventajas de cada opción y al final veremos qué es lo mejor. Empezamos hablando de las ventajas y desventajas que tiene pagar la suscripción de Adobe. Creative Cloud nos ofrece varias opciones. Puedes pagar por un solo programa o por packs. Cada programa individual cuesta unos 26,43 euros al mes, excepto el Lightroom, que vale 14,74 euros al mes. Luego está el pack de fotografía, que incluye Photoshop y Lightroom, por un precio bastante más bajo, que no está mal. Pero eso solo pasa con ese pack. No hay un pack de vídeo ni uno de diseño, ni tampoco para creadores de contenido. ¿Quieres Photoshop y Premiere? Pues te lo tienes que pagar los dos por separado. Y ya con 3 programas te sale más a cuenta pagar el Creative Cloud. Y allí es donde Adobe ya lo tiene todo pensado. Te lo montan para que termines pagando el Creative Cloud y arruinarte cada mes. Al final te lo venden como que tienes acceso a 20 programas, pero acabas usando 3. Vemos que el primer año está muy bien, pero luego pagas 67,57 euros al mes. También para no pagar los 67 euros que vale el Creative Cloud tenemos descuentos para estudiantes y profesores, que a veces es más fácil de lo que se piensa conseguir una licencia de estas y nos vamos a ahorrar mucho dinero. De momento no hemos visto ninguna ventaja, entonces ¿merece la pena pagar o mejor piratear? Pues a día de hoy solo hay un motivo para que yo estoy dispuesto a pagar, que es la inteligencia artificial de Adobe. Muchas de las herramientas más potentes necesitan estar conectados a los servidores de Adobe. Y cuando usas una versión gratuita, no puedes acceder a ellas. Por lo tanto, en Photoshop no tendremos el relleno generativo. En Premiere Pro tampoco tendremos la extensión generativa en vídeos, que nos permite crear segundos extras de un plano de forma automática, traducir automáticamente los subtítulos o añadir elementos en tus vídeos. Y en Illustrator tampoco tendremos la generación de gráficos vectoriales con Firefly. Todas estas herramientas no solo te dan más opciones creativas, sino que te ahorran mucho tiempo en la edición. Y al final, si el tiempo es dinero, sí vale la pena pagar. Si quieres ver en detalle cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, te dejo en la descripción varios vídeos donde lo vemos en profundidad. Otras ventajas que tenemos a la hora de pagar es que nos aseguramos que funcione todo correctamente, que el Dynamic Link no deje de funcionar, que todas las herramientas y efectos funcionen bien y sobre todo que no tengamos que estar guardando cada 5 segundos por si el programa decide morirse sin avisar. Aunque a veces... Porque seamos honestos, si estás usando una versión gratuita, sabes que cada clic puede ser el último. En resumen, ganas en tranquilidad. Al final, tener la versión gratuita es para un perfil que no usan los programas diariamente y no necesitas todas las funciones, o para aquellos que están empezando, ya que ahorras un dinero que puedes invertir en ti mismo, que siempre va bien. Así que quien me conozca del canal de los programas ya sabe que se encontrará en la descripción. Si no te interesa todo lo que hemos visto y quieres arriesgarte a tener malware en tu ordenador, la opción gratuita es la mejor para ti. Pero yo de momento me quedo con la suscripción, aunque cada vez estoy pensando más en pasarme a DaVinci. Pero tener la compatibilidad entre Premiere y After Effects es lo único que me retiene, de momento. Al final pagar unos 70 euros cada mes no sale a cuenta, y menos a día de hoy, que tenemos alternativas muy atractivas como DaVinci, que si queremos la versión estudio es solo un pago. Y cada vez están añadiendo más funciones y pueden competir con Adobe. ¿Tú qué harías? ¿Pagar o descargar gratis? Déjamelo en los comentarios que os leo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para no perderte el siguiente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.